Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, les doy la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Desde luego también le doy la más cordial bienvenida a la doctora Lucía Rafael de la Madrid, quien esta tarde nos va a ofrecer una conferencia que se titula Los derechos económicos de las mujeres. Y para aquilatar la presencia de la doctora Lucía Rafael, leeré una breve semblanza de ella. La doctora Lucía Rafael de la Madrid es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría La Persona en el Derecho en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en Francia. Es maestra en Estudios de lo Femenino y de Género por la Universidad de París 8 y doctora en Literatura Comparada y Estudios Femeninos y de Género por la Universidad Nueva Sorbona, París 3. Asimismo, es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En la actualidad, es investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y catedrática de la especialidad de Derecho y Género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una larga trayectoria en el estudio de la diversidad cultural y de género. De 2010 a 2017 fue columnista del diario El Sol de México con la columna Un Cuarto Propio. Entre sus publicaciones académicas sobresalen los siguientes títulos: Derechos Humanos de las Mujeres, un análisis a partir de la ausencia, editado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INERM en 2016, y en coordinación con Antonio Gámez Cintora, Diálogos Mundos Posibles, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en este año, en 2018. Así que, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la doctora Lucía Rafael y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. No sé si quisieran las personas que están allá atrás acercarse más para no sentirme tan solita. No me siento solita, estoy muy bien acompañada, de hecho, pero para que nos sintamos más como que no está tan lejos. Yo siempre tengo que explicar que cuando me invitan a una conferencia, prefiero no presentar un PowerPoint como suelo hacerlo en clase, y es porque aprovecho la posibilidad de… Yo me asumía antes de ser académica, me asumía escritora, entonces mi texto es un texto que tiene una mezcla entre mis diferentes cachuchas, como se dice ahora, que es la literatura y el género, la literatura, el género y el derecho. Entonces, pues me permitiré leer de la manera lo menos aburrida posible, si es posible. Cuando me invitaron de parte de la doctora Galeana a dar esta conferencia magistral, que por cierto, no sé si me está escuchando, no puedo dejar de agradecer siempre su generosa hospitalidad y la hospitalidad también del INERM y de todo el equipo. Me preocupó un poco el tema de los derechos económicos porque no son el fuerte de mi formación. No fue sino hasta el momento que el doctor Francisco Burgoa, que también por ahí anda, me invitó al radio para hablar de este tema el sábado pasado, que en el aire me cayó el 20. Vamos a apagar el celular. La doctora Galeana conoce mi línea de investigación, Derecho, Literatura y Género, y por la exigencia y actualidad de los temas que he trabajado estrategias de género y políticas públicas, he trabajado igualdad sustantiva, qué bueno que lo apagué. Permítame 3 segundos por respeto a ustedes. Listo. He trabajado derechos humanos de las mujeres en México, he trabajado en políticas públicas, como decía, convenios y tratados internacionales, he trabajado también sobre el tema del Proigualdad, que es este proyecto que está detrás de InMujeres, y bueno, aunque no me considero ni puedo reconocerme como una experta en economía, sí descubro a través de todo lo que les acabo de nombrar que sí sé sobre derechos económicos. De tal manera que lo que me di cuenta es que lo que tengo que hacer es hablarles, como les decía al principio, de los derechos económicos desde voces de las distintas disciplinas que he trabajado, cuyas autoras puestas a dialogar son capaces de conectarnos con nuestro yo más profundo y con temas que de pronto parecen áridos o complejos, como son los derechos económicos, pero la idea es que nos toquen directamente y es el diálogo de estas autoras que intento ahora sí que jugar con él para entender
de qué manera nos alcanzan, cómo definen nuestra cotidianidad de mujeres, por su carencia o por la necesidad de hacerlas valer. Así que me imaginé que precisamente este público estaría conformado por una que otra amiga, por una que otra alumna despistada que se le ocurrió venirse a colar por acá y que agradezco muchísimo su presencia, y sobre todo que esta sala estaría habitada especialmente por mujeres, y los hombres por supuesto que son totalmente bienvenidos porque están aquí porque les interesan estos temas, y porque los necesitamos los unos de los otros como verdaderos aliados en un cambio de paradigma para poder alcanzar esto que los derechos económicos, que ahorita platicaremos de qué se trata, lleguen a ser realmente alcanzables para nosotros, ¿no? Y yo lo que asumía es que iba a estar habitado por mujeres que viven posiblemente en la colonia, que vienen de distintos puntos de la ciudad a las actividades culturales y académicas, como los cinedebates de los viernes, a los que soy adepta, organizados por Lucía Melgar e Irma Saucedo, y personas que vienen a este Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Mexicanas a tratar de entender a través de estas actividades cosas que les atañen en su vida y quizás por ahí un padre orgulloso y solidario, y les agradezco a todos entonces su presencia. Y decidí que con la venia de la doctora Galeana iba a hacer un juego iba a continuar un juego que iniciamos en el seminario internacional de la FEMU que tuvo lugar en Mazatlán en noviembre del año pasado, en el cual puse a dialogar no solo a la CEDAW, como les decía, y a la doctora Alda Facio, especialista internacional en Derecho de Género y Género, que es originaria de Costa Rica, sino subir al diálogo, y eso les va a dar risa porque creo que algunas de ellas fueron compañeras de ella, más bien una de ellas, Patricia, representantes de nuevas generaciones de mujeres brillantes, a la maestra Dolores Valenzuela, ¿sí la conociste? Economista que terminó su especialización en Derecho y Género en el posgrado de la Facultad de Derecho, de quien tuve el honor de ser maestra y sinodal, y a quien le pedí permiso para meter en este diálogo entre autoras a partir de la magnitud, de la magnífica investigación que hizo para titularse, cuyo título, disculpen la redundancia, es El impacto del programa Proigualdad en la disminución de la vulnerabilidad económica de las mujeres, que defendió en junio del 2017. Y la idea era subir a la maestra Valenzuela a esta rueda de la fortuna de diálogos, incluyendo y poniéndola a dialogar también con Virginia Woolf. La apuesta entonces es hablar de este ensayo magnífico de la escritora inglesa, que me imagino que todas y todos aquí conocen, que es Un cuarto propio, haciendo un pequeño guiño a Tres Guineas, que también son sus dos ensayos políticos y literarios más importantes. Espero que todo el mundo los conozca, y si no, bueno, de todos modos están las citas, y que les recomiendo ampliamente leerlos. Yo creo que no puede haber alguien que trabaje por los derechos de las mujeres, por los feminismos y por la perspectiva de género, que son una consecuencia los unos de los otros, si no conoce el trabajo de esta escritora. O por lo menos estos dos ensayos. Pero en esta habitación propia, el juego de Woolf, que toma como pretexto la invitación que hace un colegio femenil para exponerles a aquellas jóvenes de mediados del siglo pasado un estudio sobre las mujeres y la novela, lo que termina por convertirse en una reivindicación que toda mujer, hoy como entonces, se dedique a la escritura o piense realizarse de una forma distinta a lo que la tradición patriarcal determina como trabajo, y pueda sentirse no solo comprendida, sino estimulada a buscar todas las salidas, todas las entradas posibles a la realización personal, y a partir de eso quiero jugar con la ficción como ella lo hace todo el tiempo y decir, es una ficción, que Woolf inventó la igualdad sustantiva. Y añadiré en este nuevo juego del funámbulo en la ficción que se puede reconocer que ella hizo un análisis lúcido y claro de los derechos económicos de las mujeres, y sobre todo que no hay
quiero pensar una feminista, como decía hace rato, que lo haya leído dentro o fuera de este lugar en el que estamos, que pueda negar su influencia en el trabajo de estudios de las mujeres feministas y de género de los últimos 70 años, de los cuales los derechos económicos no son una excepción. Y aunque ni la CEDAW ni el Proigualdad estén inspiradas en un cuarto propio, como en algún momento quise presumirlo de manera ficcional, estoy segura que la escritora inglesa apreciaría ampliamente, si viviera en nuestra época, lo avanzado, pero también estaría de acuerdo con las feministas contemporáneas de lo lejos que estamos todavía de alcanzar lo que la Convención para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, o más actualmente el Pacto Internacional por los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, pensaron o diseñaron o aspiraron para nosotras las mujeres, ni en la igualdad sustantiva, ni en los derechos económicos de las mujeres en México. No se ha alcanzado. Si vemos desde la perspectiva de la época de Woolf, 1936, cuando escribió Un cuarto propio, estaría contenta con lo avanzado, y al mismo tiempo nos damos cuenta que en materia de derechos de las mujeres, a pesar de todas estas convenciones que vamos a comentar, los avances han sido pocos. Como cada una de las reflexiones de Woolf, las imágenes y las carencias y dramas que imprime a sus personajes femeninos de ficción para hacernos entender clara y lúcidamente la realidad de las mujeres de la época que estudia, enumera, ejemplifica cada una de las razones que están detrás de cada uno de los preceptos que definen nuestros temas, a partir de diferentes pasajes de este ensayo, Un cuarto propio, en donde va siguiendo lo que ella llama en sus ensayos literarios, algo que llama los vuelos de la mente, que es la manera en la que define que ella escribe y que la manera en la que la mayoría de las personas dicen, de los escritores realmente escriben, persiguiendo sus propios vuelos de la mente. Y es así como juega para explicar algo tan sencillo como por qué necesitamos un cuarto propio. Para darle el primer vuelco a la tuerca, comenzaré con la CEDAW, Alda Facio, y la historia que se inventa mi mentora de la vida de una tal Judy Shakespeare, hermana ficticia del dramaturgo, que imagina a Woolf para probar su punto, y que yo retomo. Y terminaré con el Proigualdad, en el que la maestra Dolores Valenzuela desarrolla algunos puntos críticos y distintos pasajes que, tomando la definición que comparte Dolores del concepto de vulnerabilidad económica, podamos entender cómo ella misma hizo que cayera el 20 en mi propia vida cuando la escuché como sinodal. Los maestros, sobre todo, lo que hacemos es aprender de los alumnos y de las alumnas. Y al escucharla me regresó a Woolf, por eso decidí hacer esta conferencia con esta línea. Cuando esta última escribe, es preciso tener 500 libras al año y un cuarto con una cerradura en la puerta si quieren escribir novelas o versos. Y yo añado, si queremos vivir nuestra propia vida buscando la realización personal. 1. La igualdad sustantiva no es otra cosa que la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos fundamentales, independientemente del hecho e incluso precisamente por el hecho de que los y las titulares somos entre sí diferentes, escribe Alda Facio. Nuestra extrañada Griselda Álvarez, parafraseando a Simone de Beauvoir, solía decir que una mujer no nace feminista, sino se hace. El caso de Woolf no es una excepción. Para comenzar, sabemos que Virginia Woolf no fue respetada en tanto crítica literaria durante su vida activa, particularmente por ser mujer. Ya me perdí. No fue respetada en la universidad, ni siquiera pudo entrar a ella. Es decir, en esa época las mujeres no tenían acceso a la universidad. Los académicos no reconocían su trabajo y criticaban su análisis y sus ensayos porque no pertenecía al cuerpo académico de la época, y cómo iba a pertenecerlo si no había forma de que una mujer ni siquiera atravesara el césped de las universidades. Hija de padre cultivado, utilizando su propio término, tuvo un acceso excepcional a la biblioteca de su padre y un hambre por el conocimiento que fueron de la mano con la escritora genial que fue. Sabemos también que nada de lo que pasaba en su entorno le era ajeno y que tuvo la mirada crítica y objetiva de hacer ver a la sociedad postvictoriana
que el error de la guerra venía y viene del interior de la sociedad misma. Les habló de ese enemigo que no habita en el exterior, de esa Europa golpeada por las guerras, de ese continente arrasado por ideologías fascistas, racistas y destructoras, como lo fueron el nazismo o el franquismo. Woolf explica en 3 guineas que son los valores del establishment, esa necesidad de cumplir con ciertos principios viriles como el poder, el honor, el prestigio, el dinero, el placer por la violencia, que crea conflictos, que define jerarquías y que permite que existan ciudadanos de segunda y de tercera. En un cuarto propio, Woolf sigue la misma coherencia, pero habla particularmente de lo que necesita una mujer para ser escritora, elementos cuya ausencia dejó a las mujeres muchos siglos fuera de los anaqueles de la historia. En este cuarto propio, la escritora hace un recorrido muy vívido por la literatura no escrita por mujeres. Hasta la época, por las universidades por donde las mujeres no podían, como dije hace un momento, ni siquiera atravesar por el césped, mucho menos entrar en las bibliotecas, y finalmente, cuando revisando los libreros en las bibliotecas, se topa con el vacío más desesperanzador para escribir dicha historia de las mujeres de la literatura, hasta terminar por preguntarse por qué no hubo mujeres escritoras en los siglos pasados hasta ese año de 1936 en que hizo sus pesquisas. Y para explicárnoslos, crea entre varias ficciones extraordinarias a lo largo del ensayo uno de sus personajes más entrañables, Judith Shakespeare, la hermana ficticia del dramaturgo más conocido de la historia universal junto con Cervantes. Su historia, paso por paso, es un catálogo de situaciones que nos permiten ver la realidad de una cultura patriarcal, androcéntrica, misógina y discriminadora como la nuestra generan. Esta cultura que ha hecho necesarias convenciones como la CEDAW o Belém do Pará e ilustra cómo la exclusión, a partir de la cual está construida, provocó un hoyo negro en la historia de la escritura, un vacío silencioso y angustiante de escritoras mujeres, pero junto con las escritoras van todas las posibles actividades, oportunidades, sueños de una vida que le es prometido hoy por los derechos humanos de las mujeres, mientras que sigue siendo una deuda aún no saldada con nosotras las mujeres, como lo explica Woolf, dejando en el pensamiento occidental una mirada trunca. Le falta un pie, el 50% de la población, las mujeres que quedamos excluidas. 2. CEDAW. Artículo 1. Definición de discriminación contra las mujeres. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio para la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. Aldafacio explica que la igualdad fue concebida desde el pensamiento político clásico como un hecho y no como un valor, pero que no fue hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se escuche bien, del hombre y del ciudadano en 1789, y sigue siendo así en Francia, que el principio de igualdad se inaugura como norma. La autora costarricense explica cómo la lucha de las mujeres por la igualdad se trata de una lucha por lograr establecer la humanidad de nosotras las mujeres, y la define como una igualdad en el acceso a las oportunidades y a la igualdad de resultados. Esto implica que, en algunas ocasiones, explica Facio, dependiendo del impacto de los factores biológicos y sociales, las mujeres tendrán que ser tratadas iguales a los hombres, pero también, en otras ocasiones, tendrán que tratar a los hombres y a las mujeres de manera distinta, a veces otorgando ciertas ventajas a las mujeres para corregir la desigualdad histórica, mientras no se vuele, que hemos padecido las mujeres por más de 5,000 años, y para eliminar las ventajas masculinas basadas en el hecho de que el estándar masculino es el que prevalece. Otras veces, la mayoría se tendrán que rediseñar las políticas, leyes e instituciones, etcétera, para que el estándar en todas no sea el hombre blanco, adinerado, adulto, propietario,
el paradigma masculino que ya conocemos, sino un estándar más inclusivo de la diversidad humana. Pero si no se duermen, porque yo sé que nos vamos a dormir todos con este calor, regresemos a Virginia Woolf y a Un cuarto propio. Para hablar de Judith Shakespeare, la escritora inglesa comienza por hacer un perfil muy general de William, su hermano. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, supongamos que Shakespeare iba, es muy probable, su madre era una heredera, a un liceo donde aprendía latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Él, quien no lo sabe, tuvo antes de lo debido que casarse con una mujer de la vecindad que le dio un hijo, también antes de lo debido. Esa aventura lo llevó a Londres a buscar fortuna. Tenía, parece, inclinación por el teatro. Empezó cuidando caballos en la puerta, pronto consiguió trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, frecuentando a todo el mundo, conociendo a todo el mundo, ejerciendo su arte en las tablas, ejercitando su agudeza en las calles y haciéndose admitir hasta en el Palacio Real, dice Woolf. 3. El PNUD define el desarrollo humano como la posibilidad de disfrutar en igualdad de oportunidades una vida prolongada, saludable, creativa, la creación de un ambiente y condiciones propicias para que hombres y mujeres desarrollen de manera individual y colectiva su pleno potencial, tengan oportunidades razonables de conducir sus vidas de acuerdo a sus necesidades e intereses. Podemos notar que con todo y las vicisitudes que un escritor, dramaturgo y joven que llega a Londres para hacer fortuna, William Shakespeare logró para sí más allá de lo imaginable, alcanzando todos los elementos que el desarrollo humano implican, disfrutó de todas las oportunidades a las que un varón puede aspirar, vaya que logró su pleno potencial y claro que tuvo todos los elementos que definieron, según él, su felicidad, eso espero. Para Judith, las cosas estaban muy lejos de ser las mismas en pleno siglo XVI. Imaginemos, dice Woolf, que hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido esta hermana maravillosamente dotada. Supongamos que la hermana dotada quedaba en la casa, era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo como él, pero no la mandaron a la escuela, no tuvo oportunidad de aprender ni gramática ni lógica, mucho menos de leer a Virgilio y a Horacio, hojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano quizás, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces venían los padres y le decían que fuera a surcir las medias o atendiera el guiso y no malgastara su tiempo con libros y papeles. Le hablarían claro pero bondadosamente porque eran personas de peso que sabían las condiciones de vida propias de una mujer y querían a su hija. En verdad, lo más verosímil es que adorara el padre a su hija, dice Woolf. 4. La CEDAW define que el acceso a la educación debe ser el mismo para ambos sexos. Perdón el lapsus, el tema es muy frecuente últimamente en nuestros ámbitos. La CEDAW define que el acceso, una vez más, a la educación debe ser el mismo para ambos sexos. Eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino y todos los niveles en todas las formas de la enseñanza. Las mismas oportunidades para participar en el deporte y educación física, acceso al material informativo específico que contribuye a asegurar la salud y bienestar de la familia. Esto es la CEDAW. Judith quizás garabateó algunas páginas escondidas en el desván de las manzanas, pero tuvo el buen cuidado de esconderlas o de prenderles fuego. Sin embargo, antes de los 20 años decidieron comprometerla con el hijo de un vecino clasificador de lana. Dijo a gritos que odiaba el matrimonio y su padre la azotó severamente. Entonces dejó de reñirla. Le rogó que no la disgustara, que no lo avergonzara en aquel asunto del casamiento. Le daría un collar de cuentas y una linda enagua, le dijo. Y tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo desobedecerlo? ¿Cómo partirle el corazón? 5.
Sabemos que la otra forma en la que el Estado ha tratado el tema de la igualdad entre hombres y mujeres es tomando en cuenta las diferencias de las mujeres con los hombres para protegerlas, como por ejemplo, prohibiéndoles el trabajo nocturno. Pero según la CEDAW, estas protecciones no son medidas para lograr la igualdad, sino resultan en que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder a todos los recursos del país, dice Alda Facio. La fuerza de su vocación la impulsó. Hizo un atadito de sus cosas, se deslizó una noche de verano por una cuerda y tomó el camino de Londres. No había cumplido aún 17 años. Los pájaros que cantaban en los cercos no eran más musicales. Tenía la más pronta imaginación, un don como el de su hermano para la música de las palabras. Como él, tenía inclinación por el teatro. Se paró fuera de la puerta del teatro, dijo que quería representar. Los hombres se le rieron en la cara. El empresario, un hombre gordo de labio caído, soltó la carcajada, rezongó algo sobre perros bailando y mujeres representando. No hay mujer, dijo, que pueda ser actriz. Insinuó lo que ustedes pueden imaginar. 6. Cuando la ley laboral definió quién era el trabajador, es fácil comprobar que se trataba de una persona que no tiene la obligación del cuidado de las y los hijos, enfermas, enfermos, ancianos y ancianas, es decir, todas las labores relacionadas con el cuidado del otro. No tenía que realizar o administrar el trabajo doméstico. El trabajador era un proveedor para el cual se designó un salario familiar. Cuando las mujeres ingresamos al mercado de trabajo, especialmente si es un campo previamente ocupado solo por hombres, no se rediseñan las condiciones u horarios de trabajo, sino que se obliga a cumplir con el estándar masculino. Esto no es igualdad, ni siquiera es igualdad de jure, dice Alda Facio. Judith no tenía dónde aprender. ¿Podría acaso buscar su comida en una taberna o rondar por las calles a medianoche? Sin embargo, su inclinación era novelística y requería alimentarse infinitamente de vidas y de hombres, y de la vida de los hombres y de las mujeres y del estudio de sus modos de ser. Al fin, porque era muy joven, muy parecida al rostro de Shakespeare, el poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas, al final, Nick Greene, el empresario, se apiadó de ella. Un buen día se encontró encinta. Y entonces, 7. Las diferencias biológicas producen desigualdad o desventajas para las mujeres porque debido al androcentrismo, la mayoría de las leyes y políticas funcionan con un estándar basado en el sexo masculino. Así, la fuerza física y el hecho de que los hombres no se embarazan son condiciones que se nos exigen a las mujeres si queremos tener oportunidades. ¿Quién medirá el calor y la violencia de un corazón de poeta, arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en alguna encrucijada, donde ahora se detienen los ómnibus frente al Elefante y la Torre. Así más o menos hubiera sido la historia, me parece, dice Woolf, si una mujer en tiempo de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare. Pero por mi parte, estoy de acuerdo con el finado obispo, si obispo era. Es inconcebible que una mujer en tiempos de Shakespeare hubiera tenido el genio del escritor, porque el genio de Shakespeare no nace de gente de trabajo ineducada y servil. La historia de la hermana de Shakespeare, como yo lo hice notar, es que una mujer nacida con un gran talento en el siglo XVI se hubiera enloquecido, se hubiera tirado un balazo o hubiera acabado sus días en una choza solitaria, fuera de la aldea, medio bruja, medio hechicera, burlada y temida. Por eso no se precisa mucha habilidad psicológica para saber que una mujer de altos dones que hubiera intentado aplicarlos a la poesía hubiera sido tan frustrada e impedida por el prójimo, tan torturada y desgarrada por sus propios instintos contradictorios, que debía perder su salud y su cordura. Segunda parte. ¿Y qué pasa con los derechos económicos de las mujeres en México? Es la segunda vuelta a una tuerca o quizás la tercera.
Podemos darnos cuenta que la igualdad sustantiva está intrínsecamente ligada con los derechos económicos de las mujeres. Hemos podido entender, gracias a Facio, la CEDAW y a Judith Shakespeare, obviamente a Woolf, esta mujer dramáticamente, me refiero a Judith Shakespeare, dramáticamente muerta por ser mujer y por querer aprender en el siglo XVI, cuán actual es la situación de las mujeres en el mundo. Y estoy segura que mientras escuchamos la historia de Judith y casi oíamos la voz de Virginia Woolf, pensábamos en México, en las mujeres mexicanas, en las oportunidades que nuestro país presenta o no para cada una de nosotras en la cotidianidad. Si no han escuchado nunca el término armonización con perspectiva de género, les cuento qué significa. Que significa que convenciones como la CEDAW en materia de derechos humanos de las mujeres, cuando son firmadas por los estados parte, como en el caso de México en dicha CEDAW, están obligados a tomar los principios, conceptos, preceptos que defienden y contemplan estos instrumentos internacionales y deben bajarlos, deben integrarlos y reformar las leyes nacionales, las leyes secundarias o reglamentarias y, de hecho, modificar todo acto de gobierno que tenga relación con los derechos que contemplan dichas convenciones. Así, en México, se generaron leyes como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y a nivel de políticas públicas no solo se transversalizó con perspectiva de género el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sino que a raíz de este surgió el famoso Proigualdad, el cual cuenta con 6 objetivos transversales, que no sé si se los voy a leer para que no se duerman. Nos vamos a centrar específicamente en el 3 y el 4, que conciernen a los derechos económicos de las mujeres, que se miden desde la perspectiva de la vulnerabilidad económica de las mismas y son el objetivo de la investigación de la maestra Valenzuela, de la que les hablé al principio. El concepto fundamental para entender desde dónde se definen estos objetivos, sus estrategias y líneas de trabajo, es, como lo explica la maestra, el de vulnerabilidad económica. Algo de números para entender esto. De acuerdo con el INEGI, para el año 2015, en México se contaban con 119 millones de habitantes, de los cuales 61 millones son mujeres y 58 millones hombres. La población, de acuerdo a su lugar de residencia, se puede considerar como urbana o como rural. El 22% de esta población de mujeres es rural. De acuerdo con la Crónica de México, 14 millones de mujeres viven en el campo y 3 millones de ellas viven en pobreza extrema. La vulnerabilidad económica de las mujeres se entiende como la falta de acceso de las mujeres a los satisfactores mínimos, los mínimos indispensables que garanticen su sobrevivencia física para ellas mismas. Una persona dejará de ser vulnerable económicamente, una mujer, cuando cuente con un ingreso mínimo indispensable que le permita los alimentos que necesita, un techo donde vivir, un cuarto propio, contar con un sistema de salud al cual acudir cuando se presente alguna enfermedad y contar con el sistema educativo que la dote de herramientas necesarias para obtener el empleo, dice la maestra Valenzuela. Imaginé durante un momento de la escritura de este texto trasladar a Judith Shakespeare al México contemporáneo. Se llamaría María Fuentes y aclararía, si lo hubiera escrito, bueno, lo escribí pero lo borré, aunque no estaba comparando a Carlos Fuentes con Shakespeare, pintaba como un ejercicio contundente, pero la verdad, ni soy Virginia Woolf, ni aspiro a ello, ni la realidad de mi María Fuentes se acercaba en cultura, avances o retrocesos, posibilidades y accesos a la justicia que las de Judith, y desgraciadamente, en vez de pensar que en el siglo XVI Judith tenía mucho menos posibilidades de sobrevivir, lo lamentable, lo más lamentable, es que ella contaría con todas estas posibilidades para salir de la vulnerabilidad económica si México aplicara todas las herramientas jurídicas que se han escrito, pero que deja siempre en el papel, cosa que no es el caso, no ha cambiado eso. Mi María Fuentes ya había vivido al menos 2 de los programas de apoyos a las mujeres de los gobiernos mexicanos y de seguro pues tendría que haber vivido el Proigualdad. Pero la realidad actual de las mujeres en México no es comparable a los espacios de seguridad
terriblemente, es una comparación del siglo XVI al siglo XXI, no cuenta con los espacios de seguridad para que al menos María hubiera podido llegar a la Ciudad de México a terminar, desgraciadamente, por tener ese destino fatal de Judith. Así que me concreto a cerrar con los derechos económicos que ofrece el Proigualdad, por respeto a las mujeres de carne y hueso que ya no están aquí o aquellas que las están buscando. Los objetivos del Proigualdad cuentan con 6 objetivos transversales, 36 estrategias, 314 líneas de acción y 18 indicadores que tampoco les voy a leer, con sus respectivas metas para el 2018. Ya estamos en el 2018. Cuando veo esto pienso en los objetivos del milenio que también se tenían que cumplir en el 2015, ya vamos por los del 2020, del desarrollo sustentable, y si nos ponemos a ver dichos objetivos en materia de género, ¿a dónde llegaron? Sigamos hablando de los del Proigualdad para el 2018. El objetivo 3 es promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos en un marco de igualdad. Este objetivo fomenta la disminución de la vulnerabilidad económica de las mujeres, contiene 7 estrategias transversales y 58 líneas de acción. Sin embargo, solo cuenta con 3 indicadores de impacto, y eso es lo que critica constantemente la maestra Valenzuela. Ninguno de los objetivos, ninguno de las estrategias cuenta verdaderamente con indicadores, es decir, un trabajo de evaluación que nos permita saber qué tanto se lograron estos objetivos. No existen en políticas públicas una regla exacta, dice Dolores, de cuántos indicadores de impacto deben tener cada objetivo. Sin embargo, estos indicadores son insuficientes porque hay estrategias que no podrían medir sus avances sin un indicador específico para la estrategia, como realizar las reformas necesarias al marco legal, que para eso es todo este programa. Marco legal regulatorio para facilitar el acceso de las mujeres al financiamiento productivo, por ejemplo. Se debería construir un indicador que mida la participación de las mujeres en el financiamiento productivo, privado y público. Si no se cuenta con indicadores acordes a la estrategia, no se puede medir el impacto de la misma, punto. Y no se cuenta con ellos. Por otro lado, existe la estrategia de promover el acceso a las mujeres a la propiedad de la tierra, agua, tecnología e información de mercados para fines productivos, y tampoco cuenta con un indicador específico. En realidad, la falta de indicadores confiables y oportunos no permite conocer los avances reales de las mujeres en estos asuntos económicos y fundamentalmente para la consolidación de una economía más justa y equitativa. Las mujeres no estaremos nunca en condiciones favorables en términos laborables si no tenemos un lugar seguro y adecuado para dejar a los hijos cuando estamos trabajando fuera del hogar. Si no se logra un 100% de las mujeres que cuenten con guarderías y centros para el cuidado de los hijos e hijas, nuestra inclusión en el mercado laboral se verá afectada. Seguiremos en los trabajos de media jornada laboral y con condiciones precarias. Y desgraciadamente sabemos que ha sido imposible, incluso en espacios como la misma UNAM, que cuenta con ciertos espacios de guardería, cubrir las necesidades que todos las y los trabajadores requieren para esto. Recientemente tuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde trabajo, incluso el cuestionamiento de que los hombres que quieren contribuir al cuidado de sus hijos en su casa y repartir las labores de manera equitativa, no cuentan ni siquiera con el derecho de llevar a sus hijos a las guarderías precisamente porque son hombres. Y entonces nos damos cuenta que seguimos atrapados en estos prejuicios, en estos paradigmas en los cuales incluso aquellos quienes están absolutamente conscientes y además quieren vivir esa posibilidad de compartir, no porque ayuden a sus mujeres, sino porque quieren trabajar de manera equitativa en las labores del hogar y ocuparse de sus hijos, porque es un privilegio, no cuentan con esta posibilidad, aún en los espacios más desarrollados como tendría que ser la UNAM. Vamos al objetivo 4. El objetivo 4 dice que busca fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar,
Con este objetivo se busca dotar a las mujeres de habilidades para la inserción al trabajo, además de fomentar la salud a las mujeres. Una mujer que no cuenta con habilidades técnicas difícilmente podrá insertarse en el mercado laboral y sin condiciones de salud adecuadas tampoco podrá insertarse al mercado y tampoco podrá generar los ingresos necesarios para su independencia económica. 3 segundos, por favor, perdón. Me encantaría tirarme en la cabeza, pero creo que sería poco elegante. No, tirármelo no, dejarla caer. Si no, sería un poco agresivo. Dicho objetivo 4 tiene 7 estrategias y 62 líneas de acción. No existe una regla de determinación de cuántos indicadores, una vez más, se deben desarrollar para medir el avance de dichos objetivos, así que vuelve a ser insuficiente. Para reducir dicha vulnerabilidad de las mujeres, se debe incentivar la participación de las mismas, como ya lo habíamos dicho, y la pregunta es, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el porcentaje de mujeres propietarias de vivienda? Y para eso sirven los especialistas que sí conocen el tema de economía. La maestra Valenzuela hizo un estudio y dice, para este indicador de la propiedad de la vivienda, el cuarto propio, para ese indicador es necesario realizar una actualización de datos porque la última publicación se hizo en 2015, para empezar. En este indicador se observa una mejora de 0.05% en relación a la línea de base, pero todavía no alcanza la meta del 15.2% considerada para 2014. La vivienda es un asunto prioritario para las mujeres y me parece increíble que solamente el 14.9% de las mujeres en México cuenten con un activo como este. Esto significa que el derecho de propiedad de bienes inmuebles está concentrado en su mayoría en manos de hombres. Cuando una mujer no cuenta con un espacio propio, se somete a los designios del dueño del inmueble y eso mina la posibilidad de actuación de las mujeres y por ende su libertad. En el caso de Judith fue el padre y en cada caso va variando. La siguiente pregunta que se hace la maestra Valenzuela es ¿cuáles han sido los avances en el índice de absorción de las mujeres en la educación media superior y superior? De acuerdo al Proigualdad, la meta para 2018 era de 99%. El índice de absorción en educación media superior, conforme a las estadísticas para 2015, se había superado la meta. El problema, y eso le parece muy extraño a la doctora, y a mí, digo a la maestra y a mí también, es que mientras que en 2004 había tenido un descenso súper considerable, en 2015 de pronto se da una recuperación así a nivel de explosión. Y lo que pasa es que la doctora Valenzuela, digo la doctora, ya le estoy subiendo a doctora, pero bueno, es que el trabajo es muy bueno, es que el indicador que se utilizó lo que hace es medir el ingreso de educación media superior en relación a las alumnas que egresaron de la preparatoria, es decir, el nivel inmediato anterior. Este indicador se tendría que reformular y debería medir el número de alumnas que ingresaron, cuántas concluyeron, que eso nunca se mide satisfactoriamente sus estudios y que por cierto es una invitación a que concluyamos pronto nuestras defensas de tesina. Ya las estoy ventaneando. La educación media superior es crucial en la formación académica de las jóvenes en México y desafortunadamente durante este periodo el nivel de deserción desgraciadamente es muy alto. Y quiero dar como cierre de este ensayo que nos hace ver la complejidad del cerebro humano desde todas las inquietudes que para Virginia Woolf se cruzan, como para las transversalidades como la escritura, con los derechos de las mujeres, con los que una mujer, una poeta, un ser humano necesita para ejercer su vida, y quiero terminar como termina la misma Woolf en su ensayo, y además que me sumo a su credo. Dice, mi credo es que esa poeta, que jamás escribió una línea y que yace en la encrucijada, vive todavía, escribe Woolf, viven ustedes, en mí, en muchas otras mujeres que no nos acompañan esta noche porque están lavando platos y acostando a los chicos, pero vive porque los grandes poetas no mueren, son presencias continuas, solo precisan una oportunidad para andar entre nosotros de carne y hueso. Pienso que en breve ustedes podrán ofrecer esta oportunidad.
Porque mi credo es que si perduramos un siglo o dos, hablo de la vida común, que es la verdadera, y no de las pequeñas vidas aisladas que vivimos como individuos, y tenemos 500 libras al año, yo calculo que para ella serían unos 15,000 pesos, 20,000 pesos, 15,000 pesos, y un cuarto propio. Si nos adiestramos en la libertad y en el coraje de escribir exactamente lo que pensamos, si nos escapamos un poco de la sala común y vemos a los seres humanos ya no como en su relación recíproca, sino en su relación a la realidad, si miramos a los árboles y al cielo tales como son, si miramos más allá del cuco de Milton, que yo imaginé que sería algo así como nuestro ángel de la independencia, porque no hay ser humano que deba taparnos la vista, si encaramos el hecho, porque es un hecho, que no hay brazo en que apoyarnos y de que andamos en el mundo de la realidad y no solo el mundo de los hombres y de las mujeres, entonces la oportunidad surgirá y el poeta muerto, que fue la hermana de William Shakespeare, se pondrá el cuerpo que tantas veces ha depuesto. En otra parte del libro dice: me pregunto a mí misma cuáles eran las condiciones en que vivían las mujeres, porque la novela, es decir, el trabajo imaginativo, no se desprende como un guijarro, como puede suceder en la ciencia. La novela es como una telaraña ligada muy sutilmente, pero al fin ligada a la vida por los cuatro costados. Aquí Mary Beaton deja de hablar, dice Woolf. Ya les he dicho cómo arribó a la conclusión prosaica, de derechos económicos, de que es preciso tener 500 libras al año y un cuarto con una cerradura en la puerta si quieren escribir novelas o versos o simplemente realizarse como seres humanas. Muchas gracias.